sea con todos nosotros esta tarde. Amén. La verdad que es un gozo poder estar aquí y una vez más compartir la palabra de Dios con ustedes. El título, he querido colocar el título de hoy, características, ¿no? Cuando yo digo característica, yo digo particularidad, típico, especialidad, mentalidad, rasgo, parecido a. Entonces, en esta tarde he estado pensando sobre las características, ¿no? Y mientras caminaba en dirección al púlpito, la mejor comparación es hacerla con uno mismo, ¿no? Si ustedes no me conocieran, yo fuera la primera vez que yo viniera aquí a predicar la palabra de Dios y empezara diciendo a ustedes, yo soy deportista de élite, ¿ustedes creerían? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con deportista de élite, ¿verdad? Entonces, si hoy ustedes me conocieran y yo les dijera, hermano, soy deportista de élite, hago 800 metros liso, ¿qué me creerían? ¿Cuánto es Calibro? La marca de 800, 1 minuto con 23 segundos, es así. ¿Ustedes creerían que yo soy capaz de correr 800 metros en 1 minuto y 23 segundos? Las características no tienen nada que ver con lo que yo les estoy preguntando. Es lógico. Cualquier persona con un mínimo de conocimiento me dijera, vamos, se está mintiendo. Y ustedes saben que a veces nosotros queremos vender al mundo la imagen que nosotros no tenemos. A veces queremos que el mundo crea que nosotros somos hijos de Dios, pero no tenemos características de hijo de Dios. Ahora nadie se ríe, ¿verdad? No hace mucha gracia. Y entonces en esta tarde yo quiero hablar sobre la característica. La característica para algunos dicen que no es importante, ¿verdad? Pero dicen por ahí que vale más una imagen que 1000 palabras, ¿verdad que sí? Es mentira esto. ¿Por qué ustedes creen que la televisión ganó tanto frente a la radio? Porque la radio solo es palabra y la televisión es una imagen. No te venden el producto solo porque tú escuchas, sino que te lo embellezan, porque adornan, tus ojos lo pueden ver. Job, después de una gran lucha, en el capítulo 42 él dice, hasta hoy a ti solo te conocías de oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Si ustedes no me conocieran y a un vez de un vídeo tuviera un audio, se creería que el que está hablando tiene 20 años, por lo fuerte y porque es una voz aguda. Diría, es una persona joven, pero están viendo, saben que el que está hablando tiene más de 35 años, ¿verdad? Lo están viendo. Las características lo dicen, pelo blanco, arruga. Conocen a mi familia, un tío con 35 años no puede tener un hijo de 27, ¿verdad? Muy difícil que lo encuentre. Puede que haya alguno por ahí, pero no es normal. Por lo tanto, la característica es muy importante. Cuando uno va a comprar un aparato electrónico, entonces nosotros estamos en la era de la tecnología, ¿no? Vamos a comprar un ordenador. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a la tienda? Miramos primero la fachada del ordenador o miramos y está bonito, pero voy a mirar las características, a ver si me sirve. ¿Verdad? Voy a comprar un televisor y nadie ahora más el plasma. ¿Quién ha oído hablar de plasma?
¿Quién quiere un televisor de plasma? Lo regalan. Ahora es Full HD, un LED. Eso es lo que vale ahora. Ahora ya las líneas han cambiado para que parezca más bonita las pantallas. ¿Quién quiere un televisor negro o blanco y negro? ¿Para qué quiere un televisor blanco y negro? Quiero a colores. ¿Para qué el mundo necesita a alguien que solo dice que es cristiano pero no conoce a Cristo? Es tiempo de que nosotros nos despertemos y sepamos que no solo hay que decir soy cristiano, hay que tener características de cristiano. Porque de palabrerío, parlanchín está lleno el mundo. Pero los hijos de Dios son conocidos, no solo porque dicen ser, sino porque lo demuestran en su día a día. Tienen características. Los hijos no solo dicen papá, por decirlo. A veces sin que diga papi, de lejos mira y dice, es imposible, este tiene que ser hijo de este, porque se parece mucho. Mire a la niña más chiquita de Mercedes y diga que no es hija de Mercedes. ¿Verdad? Diga a Steven que no es hijo de Diana. Así. Pero nosotros pretendemos que el mundo nos reconozca como hijos de Dios sin tener características. Qué importante es la característica. Yo no me atrevería hoy a ir a comprar un ordenador, por más sencillo que fuera, si yo no supiera las características. Pero nosotros nos queremos vender como buen cristiano sin características. Qué malo es esto. Pero eso no es nuevo. Y la verdad yo no pensaba empezar de esta manera. Yo había notado en una cosita aparte para hablar a ustedes sobre las características. Y lo que yo iba a decir era, las características de un aparato electrónico me informan de su capacidad operativa. Desconocerla o no interesarme por tales características es un error, es una imprudencia, es perder detalles que me ayudarán en el desarrollo del mismo y a no echarlo a perder. Conocer la palabra de Dios es muy importante, ¿sabe por qué? Las características de Dios están aquí. Qué importante conocer la palabra de Dios, qué importante tener conocimiento. Pero muchas de las veces nosotros levantamos y clamamos a un Dios parcial porque desconocemos las características del Dios en el cual nosotros adoramos. Hablamos mucho sobre el Dios de amor, pero se nos olvida que también su característica es justicia. Hablamos mucho de un Dios que ha entregado su Hijo en la cruz del Calvario, pero también se nos olvida que nuestro Dios es santo. Qué bueno que Dios nos ha amado como nosotros éramos, pero no nos llamó para que siguiéramos siendo lo que éramos, sino para que fuéramos transformados por medio del conocimiento de su palabra, bendito sea su nombre, y para que pudiéramos ser hechos la imagen de su Hijo Jesucristo, nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no creemos que Dios no quiere cambiar nuestras características. Es el efecto que Dios quiere causar en nuestra vida por medio de su palabra. Es que las características del mundo sean borradas completamente de mi vida, para que la gente nada más mirándome pueda identificarme como hijo de Dios. Características. ¿Cuál es la mía? ¿Verdad? ¿Cuáles son las características que se revelan en mi vida? Qué importante las características. Y para que nosotros pudiéramos pensar en esto esta tarde, quisiera que fuéramos al libro de Lucas, capítulo 16. Solo vamos a leer un versículo. Dicen por ahí que cuando digo que hoy va a ser cortito, se alarga, ¿no? Pero yo creo que hoy va a ser cortito. Versículo 14.
Amén. Y dice así en el versículo 14 del capítulo 16 de Lucas: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas esas cosas y se burlaban de él. ¿Se burlaban de él quién? Versículo 1 dice: decía también Jesús a los discípulos. Por lo tanto, se burlaban de Cristo. Se burlaban de Jesucristo. ¿De qué se burlaban? De la enseñanza que Cristo estaba dando. La causa de su burla era la enseñanza de Cristo. No sé si eso te recuerda algo. Cuando muchas veces tú predicas el evangelio a alguien, se burlan de ti, se rían, y casi siempre la causa es la misma. Cuando tú empiezas a predicar el evangelio, lo primero que te toca es: no, allá tienes que dar el dinero al pastor. Es lo primero que toca, ¿verdad? El dinero sigue siendo un problema para nuestra sociedad y para nuestra gente. Pero no es algo nuevo. Imagínate, ya hace 2000 y tantos años atrás, cuando Jesús estaba enseñando con respecto a las riquezas, ya aquellos religiosos de la época, los que se decían maestros, los que se decían jefes, los que eran sacerdotes, los que eran reconocidos entre el pueblo, ya tenían el problema del dinero. La enseñanza del dinero que estaba dando Jesucristo no era algo que les agradaba, porque es algo que causaba en ellos miedo. Y les voy a decir algo que a lo mejor nunca he dicho aquí: el que burla de ti, en verdad lo que quiere es desacreditar tus palabras para que nadie crea tu mensaje. ¿Y sabe quién es el que no quiere que tú entiendas el mensaje de Dios? ¿Verdad? Entonces, muchas de las veces nosotros nos viramos contra el que nosotros estamos evangelizando, y algunos tenemos ganas de cogerlo por el cuello y apretarle un poquito para que se tranquilice. Sobre todo dentro de la familia, es donde hay mucha burla cuando nosotros nos convertimos al Señor. Es los que más se burlan porque tienen confianza, pero también es donde uno más se equivoca, porque por tener confianza les zarandea muchas veces, ¿verdad? Pero ¿saben por qué nosotros actuamos de esa manera? Porque nosotros no paramos para pensar que la característica de alguien que se esté burlando del evangelio no es una característica simplemente humana, es significado que el pecado por el cual está contaminado genera en él una muerte espiritual, de tal manera que él no puede entender, porque su entendimiento está enceguecido por el Dios de este siglo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros le estamos hablando chino, no entienden, a no ser que el Espíritu de Dios los revele. Pero muchas de las veces la enseñanza de la verdad causa el mismo efecto. 2000 y pico años te intentan burlar. Jesús enseñaba a ellos con respecto a la riqueza, con respecto a ser siervo. ¿Y qué enseñaba Jesús para que ellos se burlasen? El versículo 13 del mismo capítulo nos dice, y Jesús decía lo siguiente: ningún siervo puede servir porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 2000 años pasaron, 2000 y tantos años, sin embargo ese mensaje sigue siendo vigente. ¿Sabe por qué? Y hoy más vigente que nunca, porque dentro de las llamadas iglesias se instalaron los mensajes de riquezas, del Dios que le da riquezas para este mundo, solamente de un Dios que no le trae en sus mensajes la responsabilidad de mirar las características del Dios al cual servimos, de las características que debemos de tener como hijos de Dios. Y para algunos la característica
tener un buen trabajo y tener un sueldo muy bueno, pero esa no es la característica de un siervo de Dios. No es la característica de un hijo de Dios. Un hijo de Dios puede también tener esa característica, pero no es solo esta característica. La característica número uno del hijo de Dios es santificación. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios entiende que sin santificación nadie verá al Señor. Por lo tanto, si yo soy hijo de Dios, lo que más me preocupa es la manera en la que yo me santifico, en la que yo me separo, en cómo sirvo verdaderamente a Dios. Me preocupa esa característica. ¿Pero por qué? Para que ustedes vean. Soy consciente que ustedes ven esa característica. Soy consciente que ustedes deben de ver esa característica. Pero la característica que yo busco tener es porque reconocí que soy hijo de Dios por medio de Jesucristo. Y cuando leo la palabra y la coloco en práctica, entonces empiezo a ser transformado a la imagen de Cristo. Por lo tanto, Cristo era santo, justo. Dice la palabra que en nada ha pecado. Entonces, si yo soy un buen imitador de Cristo, Pablo dijo en una cierta ocasión, sed mis imitadores, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, cuando yo empiezo a imitar a Cristo, porque reconozco que es por medio de Él que yo soy salvo, entonces la primera característica que hay, que se revela en mi vida, es la santificación. ¿Y por qué cambia esto? Porque cambio de camino, porque cambio de actitud, porque cambio de manera de hablar, porque cambia mi manera de vestir. Pero tanto, porque ahora mi intención es las enseñanzas de Dios las que me interesan. Y Jesús le dice, nadie puede ser siervo o servir a los señores. Y era de eso lo que ellos se reían. Ustedes saben que algunos que dicen que aman a Dios, que aman a Cristo, y cuando tú le dices, nadie puede servir a dos señores, ¿se ríen de ti? Algunos quieren que el mundo los vea como hijos de Dios, pero su comportamiento no es de hijo. Algunos tienen un comportamiento que no es ni siquiera de familia. Pablo dice que algunos pisotean la sangre de Cristo. Y Jesús dice, nadie puede servir a los señores. Y no decía, y los que escuchaban, y los que burlaban de Cristo y de su enseñanza, no eran cualquier persona. Cuando se hablaba de los fariseos, hablaban de personas con mucho conocimiento. Hablaban de personas que sabían muchos versículos de memoria. Hablaban de personas que conocían mucho a través de la historia el Dios de Israel. Sin embargo, la enseñanza del Hijo de Dios a ellos no le agradaba. ¿Sabe por qué? Porque le tocaba donde estaba su tesoro. Y la Biblia dice que donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y nosotros podíamos seguir interpolándonos esta tarde de muchas maneras con respecto a nuestro servicio, a nuestro servir a Dios. Porque mirando dónde está puesto nuestro corazón, mirando cuáles son nuestros sueños primeros, mirando qué es lo que no queremos renunciar por Cristo, eso hará que yo reconozca las características de quien verdaderamente es mi Señor y de quien verdaderamente soy siervo. Aquellos hombres, los maestros, los que querían impresionar, los que conocían, los que se atrevían a juzgar el pueblo,
que se decía mucho de sí mismo, pero que no había entendido o no les interesaba oír, por ir en contra de sus intereses, la enseñanza de Cristo. Y aquí podríamos hacer un alto y preguntarnos esta tarde, ¿cuál es la enseñanza de Cristo que luchas con ella porque va en contra de tus intereses? ¿Cuál es aquel versículo que cuando alguien te lo dice te da repelús? Y dice, no hermano, eso no tiene que ser así. Porque mira, es que está escrito en tal parte y busca otro versículo para defender sus intereses frente a la exigencia bíblica. Frente a justificarse. Jesús en el versículo 15 dice, y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestro corazón, porque entre los hombres es de alta estima lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Jesús les está diciendo, ustedes se justifican a sí mismos, por lo tanto no pueden justificarse a sí mismos. Porque vuestra justificación, vuestra justicia delante de Dios es nada. Porque solo pueden ser justificados si es por medio del Hijo de Dios. Porque para eso vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Para justificarnos. Y muchas de las veces nosotros no queremos la justificación de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la justificación de Cristo sea algo agradable, sea algo que cubra nuestros pecados, sea algo que nos ponga pañitos calientes sobre nuestra herida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay herida que es necesario perforarla, es necesario sacar la crosta, es necesario sacar la infección, hacer con que la llaga se abra, echar una medicina que pica un poquito, pero que sana, y así es como obra la palabra de Dios en nuestra vida. Pero muchos de nosotros no queremos pasar por este proceso de la palabra de Dios, porque no queremos despegarnos de aquellas cosas que a nosotros nos gustan. Porque queremos seguir aprovechando, queremos seguir viviendo. Es algo agradable, es algo que a nosotros no nos interesa muchas veces oír determinadas partes de la palabra de Dios. Aún hoy muchos tienen esta actitud. Enseñanza y aprendizaje para otros, pero a mí que no me diga nada. ¿Será que yo soy uno de estos? ¿Que la palabra de Dios solo es buena cuando yo subo aquí para predicar a ustedes? ¿O será que yo me confronto mi vida con esta palabra y intento corregir mi propia vida con esta palabra antes de traerla a ustedes? ¿Será que este espejo también es para mí? ¿Será que este espejo también es para mí? ¿Será que esas enseñanzas también es para mí? Gloria a Dios, es para mí esas enseñanzas. Pero algunos quieren enseñar, quieren ser maestros, pero la enseñanza solo sirve a otro y no les sirve a ellos. Cuando tocas el asunto de su interés, ya no le hace tanta gracia. Y la verdad que cuando nosotros nos confrontamos con este tipo de personas, solo podemos llamarla de la manera en que Jesús describe en Mateo capítulo 23, versículo 23. Ustedes lo lean, lo anoten y presten bien atención qué era lo que Jesús habla a partir del versículo 23 con respecto a los fariseos. Jesús lo llama de determinada manera, y les voy a decir, en nuestra sociedad todavía ese término es conocido. Cuando yo quiero llamar a alguien de hipócrita, lo llamo fariseo, y todo el mundo se da por entendido y aludido. Y cualquiera que actúe de esa manera, donde ese espejo solo es para otros y no para sí mismo, es hipócrita, porque su actitud es la misma que tenían los fariseos.
Cualquiera que se quiera justificar, limpiarse en otros sus culpas, se olvida que Cristo fue el que murió para pagar el precio de nuestros pecados. Por lo tanto, las características son importantes. ¿Y para qué son importantes, hermano? ¿Para vigilar la vida ajena? No, para tomar cuenta de tu propia vida y saber cómo andas con Dios. Porque para eso está la palabra de Dios. ¿Cuáles son mis características? Hablando de los fariseos, estas mismas características se repiten aún en el siglo XXI. No solo en cuanto a lo que digo, amar a Dios, sino en cuanto a sus intereses. Algunos dicen amar a Dios y algunos dicen buscar de Dios, pero buscan de Dios con un único interés: las riquezas. Buscan de Dios con un único interés, sus bienes materiales. Solo piensan en cosas mundanas y el mundo es su meta, pero dicen que aman a Dios. Dicen que son hijos de Dios. Dicen que sirven a Dios. Pero ¿sabe? Los que sirven a Dios, su meta está en otra parte, no está en el mundo. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Lo dice ese libro que nosotros decimos que es la boca de Dios hablando para nosotros todos los días. Lo dice en ese libro que muchos de nosotros lo tenemos abierto en la cabecera de nuestra cama, en un salmo o en un versículo que nos llena de placer porque nos muestra el Dios protector. Pero se nos olvida que en páginas anteriores también nos habla del Dios justicia, del Dios santo, del Dios celoso. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de estas cosas. Mirar nuestras características. ¿Dónde está nuestra meta? Una buena característica. Yo empecé hablando de deportista. Y nosotros debemos de saber dónde está nuestra meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué quieres aprender de la palabra de Dios? ¿Por qué te dedicas a estudiar la Biblia? ¿Para qué quieres saber versículos de memoria? ¿Para enfrentarse a otro y ganar la discusión? Para que cuando alguien te escuche diga que tanta Biblia conoce ese hombre, que tanta Biblia conoce esa mujer. Mira qué maravilla. No sirve de nada si la palabra de Dios no es aplicada a nuestra vida. ¿Cómo? Mejor sí sirve para condenarnos. No tomemos la gracia de Dios en vano. Tomemos la gracia de Dios para que seamos justificadas por medio de ella. Y seamos así ciudadanos de los cielos por medio de Cristo Jesús. Pero para esto dice característica. La Biblia también dice que de lo que el corazón está lleno, ¿qué es lo que sucede? Habla la boca. Y puede ser que mi boca hable de Cristo durante 10 segundos en el día, pero lo demás hablo de tantas otras cosas menos de Cristo. Y eso también es una característica. Hermano, pero yo vivo en el mundo. Pero Jesús dijo lo siguiente: mi reino no es de ese mundo. Y si el reino de Dios no es de ese mundo, tenemos que conocerlo. Porque esperamos que vamos a vivir en este reino, que hacemos parte de este reino. Y si hago parte de este reino, ¿cuáles son las características de este reino? ¿Será que las características de los ciudadanos de este reino son las características que hay en mi vida personal en el día a día? Las características. Mateo capítulo 5. Jesús hablando a sus discípulos dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre a vuestro Padre celestial. Características. Obra de hijos
de Dios, porque Jesucristo dice vuestro Padre Celestial. Jesús dice, y en ese mismo capítulo Jesús dice, y si la sal se tornara insípida, para nada sirve, sino para ser pisoteada por los hombres. Y entonces, ¿cuál es mi característica? ¿Una sal vencida o de luz del mundo? ¿De la sal que sazona o de la sal que solo sirve para tirarse a la calle, derretir el hielo y ser hollada o pisada por los hombres? ¿Cuáles son tus características como cristiano? ¿Cuáles son mis características como cristiano? O porque a mí me llaman pastor, eso ya es una característica. Hasta para saber si soy pastor tengo que mirar las características del buen pastor. Los intereses del buen pastor, la responsabilidad del buen pastor, la fidelidad del buen pastor. No es fácil, no es algo para que yo tome a la ligera. Las características son importantes. Por eso, y a causa de las características, que cuando un hombre de Dios es fiel, muchas de las veces lo comparan con aquellos que en nombre de Dios dicen servir a Dios y son infieles. Y su infidelidad los lleva a la codicia. Y la codicia los lleva a estar encuadrado no como pastor, sino como ladrón. Esta es la realidad. Porque las características es lo que la gente ve. Y muchas de las veces nosotros no queremos llevar a serio las características. Pensamos que un cristiano no debe tener características. Que un cristiano es libre del pecado, pero es siervo de Dios. Por eso Jesucristo dice, nadie puede servir a dos señores. No se puede tener un pie en la puerta ancha y el otro en el camino angosto. O estás en uno o estás en otro. Pero nosotros, muchas de las veces, nos pasa por alto la cuestión de las características. Una característica que no tiene que ver con Cristo, ni tampoco con aquellos que son siervos del único y verdadero, que son llamados en Cristo para servir a la iglesia, que fue comprada con el sacrificio de la cruz. La iglesia no es de pertenencia particular de nadie, la iglesia es de Cristo. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Jesús dice a aquella gente, nadie puede servir a las riquezas, porque no se puede agradar a los dos a la vez. Y entonces, mi gran pregunta con respecto a eso es, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién quiero agradar? Esa debe ser nuestra pregunta como cristianos. Y gracias a Dios que este mensaje no está centrado en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios, porque para algo el Señor usó a Lucas para registrar esto. Para que nosotros miráramos el retrato que Jesús aquí hace de los señores, de quién era esclavo. Aquellas personas eran religiosas, aquellas personas eran personas que estaban en el estándar de los maestros conocidos, en el lugar donde vivían, respetadas. Y eran maestros no de escuela, no de primaria, eran maestros de la ley, eran conocedores de la ley, eran conocedores de los mandamientos. Sin embargo, a ellos se le olvidaron que el mandamiento que Dios tiene es amar a Dios sobre todas las cosas y solo a Él servirá. Primero mandamiento. Y a algunos de nosotros se nos olvida que el primer mandamiento sigue vigente, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y solamente servir a Dios, pero seguimos pensando que podemos servir a Dios en las riquezas.
No, hermano, pero yo, la verdad que el dinero a mí no es algo que me llena los ojos, porque a mí me gusta pasar enfrente de una vitrina, ver algo que me gusta, tener dinero, entrar y comprar. Sigue siendo el Dios tu dinero. No, hay que ser amplio. Hay que ser amplio en Cristo, querido. Hay que ser amplio en el Señor, hay que estar lleno del Señor. Porque todo eso va a quedar. Todo eso va a quedar en este mundo. Pero nuestra esperanza es una esperanza viva. Pablo dice, si yo esperara solamente en las cosas de ese mundo, yo sería el más miserable de los hombres. Si yo solamente esperara lo que hay en ese mundo. Si nosotros esperamos que la bendición de Dios es lo que hay en este mundo, que eso es el galardón máximo de Dios para nosotros, estamos encuadrados de entre los más miserables, porque diciendo que amamos a Dios, esperamos de un reino que no le pertenece. Porque no hemos descubierto qué es estar en el reino de Dios. Y la gran pregunta es, ¿cómo puedo saber a quién quiero agradar? Muy fácil, las características. Sea un buen observador. El mundo demanda del hombre, el mundo mira las características. ¿No? Yo me río mucho cuando veo, sobre todo los telediarios, en la parte del deporte. Porque hoy cogen a un deportista y lo comparan a Dios, le hacen extraterrestre. En 2 días no marca gol, en 2 días falla 3 jugadas, y el otro día lo ponen en el infierno. Le juzgan por 3 días. Y algunos piensan que por 3 días de oración ya son santos de los santos, ya van a sentar a la derecha de Dios. Una característica de los santos, ¿sabe cuál es? Es la perseverancia. Ser cristiano no es cosa de un día, no es cosa de 2 días, es la perseverancia. Es mantenerse en el Señor. Esa es una de las señales de los llamados. De la iglesia de Cristo, la perseverancia. La iglesia, el cristiano tropieza, se cae y se levanta en el nombre de Jesús y sigue caminando, sin parar en dirección a Cristo. Perseverancia es una de las características. Pero nosotros hemos pasado por alto muchas cosas y hemos dejado de mirar las características, los rasgos. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis razones para? ¿Para qué, pastor? ¿Qué razón? Yo tengo tantas razones para parecerme a Cristo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te motiva para parecer a Cristo? ¿Qué es lo que te motiva para parecerme a Cristo o a mis ídolos? Y cuando hablo de ídolos, todo el mundo piensa en la Virgencita con su velita a un lado. No estoy hablando de este, porque tú ya sabes qué es lo que hay con él. Estoy hablando de los ídolos que tú tienes dentro de tu vida. Tu coche, tu casa, tu hijo, tu marido, tu mujer, tu trabajo. Pueden ser tus ídolos. Pueden que estén primero que Dios. Para negar a Cristo, puede que no te haga falta mucho. Un cogotazo ya es suficiente. Una burla, a lo mejor ya es suficiente para que tú niegues a Cristo. Pero de tu hijo, que no me lo toque nadie, porque por mi hijo mato, dicen por ahí. ¿Verdad? Y por Cristo. Cristo es esa razón de fuerza
Mira, nosotros estamos viviendo días terribles para los cristianos. Los cristianos están siendo muy perseguidos, y no crea que usted y yo no estamos en la mira como cristianos para que nos persigan. Están muy equivocados. Como cristianos estamos en la línea de mira de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y estoy yo como predicador y está usted como cristiano. Y si hoy empieza una persecución porque tú eres cristiano, le va a decir: niego a Cristo para que no me persiga más. ¿Por qué amas más esa vida? Porque desea más este mundo que está al lado de Cristo. ¿Cuál es mi ídolo? El que yo antepongo entre Cristo. Jesús está hablando a unos que eran amantes del dinero, pero hoy bien podríamos pensar, para un análisis propio, en qué está verdaderamente puesto nuestros corazones. ¿En qué está puesto nuestros corazones? El tuyo y el mío. No me lo tienes que confesar a mí. Yo no soy el que te juzgaré. Yo no soy el que tengo la autoridad sobre tu vida para condenarte. No, yo no soy. Pero yo sí soy el responsable de traerte hoy la palabra de Dios y pidiendo al Espíritu Santo que Él sea el que entre en tu corazón y traiga luz a tu entendimiento de tal manera que tú puedas entender hoy que Cristo Jesús es algo verdadero, que tener Cristo en la vida es algo que debe de ser real, es algo que debe de ser demostrado, es algo que debe de ser visto. No visto desde mi punto de vista, sino visto del mundo como. Pero muchas de las veces nuestros análisis son muy superficiales con respecto a nosotros mismos. Y hoy la palabra de Dios nos está trayendo a un análisis para que nosotros podamos ver quién verdaderamente está en primer lugar en nuestros corazones. No importa tu tiempo de cristiano, no importa si eres o no eres hijo de obrero de la iglesia, no importa si llevas un año solo en el conocimiento del Señor, nada de eso importa. Si tú llevas 100 años eso no importa. Lo que importa es cuáles son sus motivaciones en el Evangelio, qué es y a quién quieres tú verdaderamente agradar en este caminar. Esto es lo que verdaderamente importa. ¿En dónde están verdaderamente nuestros corazones? Porque es verdad, a veces venimos a la iglesia, a veces doblamos nuestras rodillas, a veces clamamos a Dios, pero no clamamos a Dios con el ímpetu de agradarle, de adorarle y de servirle, sino de pedirle, sino de intentar hacer una torcedura de brazo para que conceda el deseo pecaminoso de mi corazón. Y si Dios no me da lo que yo quiero, entonces Dios no me ama. Dios te ama porque un padre no solamente da a su hijo lo que él desea, sino que le dice no muchas veces, pero no para destruirle, sino para edificarle. Y muchas veces en el nombre de Dios está un tratamiento profundo en nuestra vida para que nosotros podamos conocer quién es Él como Padre y para que podamos adquirir verdaderamente características de hijos. Ya que la palabra de Dios nos muestra las características del hombre de los últimos días. La Biblia dice que en los últimos días los hombres iban a tener una característica. Y pastor, ¿la Biblia habla de esto? Sí, habla. La Biblia dice cómo serían los hombres en los últimos días. Pero no solo los que están hoy en el carnaval, en los que van a estar mañana y los que van a estar pasado. No, aquí dentro de la misma iglesia hay hombres con características del mundo, pero que muchas veces aparentemente se parecen, pero no lo son. ¿Cómo lo voy a saber? Por las características, poniéndome enfrente al espejo, poniéndome enfrente al espejo.
Está bueno saber. Segunda de Timoteo capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a leer 4 versículos. De 1 al 4. Mira la característica del hombre. De los últimos días. Carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Mira a ver si se puede notar que eso sucede en estos días, tanto a cristianos como a no cristianos, o a los que dicen ser cristianos. Verso 1 dice: pero debes saber esto, que debes saber, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Primera característica, va en dirección a tiempos difíciles. ¿Y por qué serían los tiempos tan difíciles? Porque los hombres serán ¿qué? Primera característica, amadores de sí mismos. Y ahora la pregunta es muy fácil. Cualquier persona que sobrepone sus deseos a Cristo, ¿a quién ama él primero? Y el que ama así antes que a Dios es ególatra. Característica del siglo XXI, la egolatría. Pero también los hombres serán ávaros o avaros. ¿Se parece a algo al siglo XXI? ¿Podemos encajar en este tiempo a alguien dentro de esto? ¿Será que el cristiano que viene y pone una ofrenda X para que Dios le dé X, eso no es avaricia? ¿Verdad? Avaro es el amante del dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo. Y mire, hermano, hay doctrina de avaro dentro de las iglesias que están enseñando por ahí que la gente hay que hacer pacto de 500, de 1000, de 600, de 700, de 800, de 1000. Eso es avaricia. Jesús dice: el reino de Dios no es bebida ni es comida. Nosotros estamos aquí para hablar de la redención que hay por medio de Cristo, no para enseñar qué es lo que tú puedes, cómo puedes provocar a Cristo para abrirte la puerta del banco, no la puerta del cielo. Equivocado. Cristo abre la puerta del cielo. Cristo abre la puerta de la comunión con el Padre. Cristo abre la puerta de la reconciliación. Y Dios provee para nosotros para que no nos falte de nada. Pero la función nuestra como cristianos no es juntar tesoro en la tierra. No es ser un irresponsable, un mal gastador. Pero no es ser el que más gane en el vecindario. También serían jactanciosos, contadores de ventaja. También serían soberbios. También serán blasfemos. También serían desobedientes a los padres. Y mire que son tan desobedientes que ya hay un programa que solo habla de hijos desobedientes a los padres. ¿Verdad? Yo particularmente ni lo puedo ver. Ni lo puedo ver. Pero mira, es un programa de éxito. Por mostrar cómo son los hijos desobedientes a los padres
Y al final los padres son los culpables. Pero ¿sabe por qué? Porque los hombres en nuestra sociedad en estos días nos hemos dedicado mucho a ganar dinero. Nos hemos dedicado mucho tiempo al trabajo. Nos hemos dedicado mucho tiempo a vestirnos de marca y a tener el coche del último modelo para ser respetados dentro de nuestras sociedades, y con eso se desocupó de su familia. Y entonces le entró la rebeldía, porque una Play 4 y una Xbox no sustituyen un abrazo y un buen consejo y una buena disciplina. ¿Por qué? Porque los hombres son soberbios, son blasfemos, son jactanciosos, y eso empieza a generar rebeldía en sus propios hijos, y al final los hijos, por tendencia del pecado, son desobedientes a los padres. Pero no solo eso, también son ingratos. Y les voy a preguntar algo: ¿hoy has dado gracias a Dios por el vaso de agua que tomaste? Ah, no, pero eso está muy fácil. ¿Ya agradeciste a Dios porque puedes respirar en el día de hoy? Hay oxígeno para ti. ¿Sabe quién lo genera? Dios. Te quejas a lo mejor porque solo has podido comer papa frita con huevo o un bocadillo. Pero mira al norte de África. Da un paseíto por las calles y ve los que están tirados en la calle, no tienen lo que comer. Mira el telediario y mira, ve cuántas familias están en miseria y hoy no tienen que llevar a la boca. ¿Has agradecido a Dios porque tú puedes comer? ¿O el agradecimiento a Dios fue algo así como, vamos, le voy a decir algo para que no pasara en blanco? No es para pasar en blanco, es para reconocer la ingratitud. Es algo del pecado del hombre actual y está muy de moda ser ingrato. Y muchas de las veces nosotros que nos decimos cristianos, las características nuestras nada tiene que ver con Cristo. Y mira, Cristo, siendo Hijo de Dios, a cada momento decía: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y muchas de las veces nosotros, las características que tenemos no son a las características de Cristo. También son irreverentes, irrespetuosos, sobre todo con las cosas de Dios. Se atreven a hacer chistes graciosos con las cosas del Señor y hablan de Dios como que no les fuera tener que responder delante de Dios por su gracia irreverente. Versículo 3 dice: sin amor, implacable, calumniadores. Y aquí también podemos poner otro programa de televisión. ¿Cuáles son los programas de televisión de mayor audiencia? Y eso no es solo en España, no, eso es general, ¿vale? Son los programas donde hay calumnia. Hoy en día, para ganarse dinero, cuando un artista ya está para jubilarse y ya necesita un dinero, se inventa que salió con la mujer de alguien para poder salir en primera página en las revistas, y en el otro día está en el programa de cotillería. Allí para que la gente puede mirar, reírse. Mira esta, qué gorda, mi madre, mira qué se hizo. La calumnia hoy trae fama. No hace falta entrar a una universidad y estudiar periodismo. Levante calumnia, cuente mentira y sea chismoso y vaya a un plató de televisión. Allí le dan trabajo. Cosa y mal del siglo XXI. Pero ustedes quieren saber algo peor que esto, las hermanas se sientan delante del televisor para verlo.
Porque les interesa la vida de esta gente sin principio, sin temor de Dios, sin la gracia, sin la misericordia, que van a tener que responder delante de Dios por sus malas obras y por sus malos hechos. Pero los cristianos también tienen su televisor ahí puesto, porque eso también les interesa. Piense bien, mirando esa clase de programa, ¿a quién te vas a parecer al final del día? ¿A Cristo? Pero esas son verdades que nosotros no queremos escuchar. Como el pastor es amargó mi noche, mañana no voy a poder besarme tranquila. Pero quieres salvarte tranquilamente, agárrate de Cristo. Dobla tu rodilla en oración, lee la palabra, consagra tu vida para Dios. Mira las características que tenía Cristo, imita a Cristo, para que el día que Él venga a buscar a su iglesia, esté en la fila de los llamados, en la fila de los escogidos. Porque los escogidos de Dios tienen características santas, bendito sea su nombre. Actúa y ocúpate en tu salvación y en las cosas del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 4 dicen: traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Estas son las características. Y si quiere ponemos el versículo 5, dice: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esa es mi actitud frente al mundo. Escriba bien grande esos 5 versículos y lo pega en la puerta de la nevera, lo pega en la puerta del baño, lo pega en la puerta de la entrada, por delante y por detrás, para cuando salga vea, y para cuando entra se acuerde, cuando vaya a tomar un refresco, ahí está, en los lugares principales. Vaya acordándose de que nosotros tenemos que tener características de Cristo en nuestra vida, porque no tenés la habla muy alto y dicen que ¿quién soy? Bendito sea el nombre del Señor y que su misericordia esté sobre nuestra vida. Pero en el siglo XXI, del año de 2015, desde los púlpitos no nos gusta predicar estas cosas porque los hermanos se van de la iglesia. Pero les voy a decir algo: vaya donde quiera, pero no podrán esconder de los ojos de Dios, que son como llamas de fuego, y ve por donde tú caminas, tu entrar y tu salir. Dios conoce, bendito sea su nombre. Jesús dijo a aquellos fariseos en el versículo 14: pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres de alta estima, abominable es delante de Dios. Versículo 14, parte B. Del versículo 14 del capítulo 16 de Lucas. Versículo 15, perdón. Versículo 15 del capítulo 16. Ahí Jesús dice: pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres de alta estima, abominable es delante de Dios. Lo más precioso que yo puedo tener es abominable a Dios. La mejor obra que yo pueda hacer es abominable a Dios. Por eso Cristo murió en el Calvario, para que nosotros fuéramos justificados por Cristo y no por nuestras obras, porque la Biblia dice: porque por obras de la ley ninguno de nosotros podemos ser justificados. Libro de Gálatas capítulo 2 versículo 4, versículo 16, si no estoy equivocado.
Por eso Cristo murió en el Calvario, para que nosotros pudiéramos tener un punto de mira a alguien, a quien imitar, a alguien con quien parecernos, para que nosotros tuviéramos a alguien a quien compararnos para la hora de saber las características. Pero así es la actuación del hombre moderno. Y nosotros nos gusta mucho más la modernidad que el Evangelio. Para algunos la palabra de Dios no es efectiva porque es vieja, pero el problema del hombre sigue siendo el mismo, el pecado. La degeneración del hombre es el problema, la separación de Dios del hombre, no tener la palabra de Dios, no tener el Espíritu de Dios en la vida del hombre es lo que degenera, es lo que hace al hombre despreciable delante de Dios. Por lo tanto, debo de tener muchísimo cuidado con las características. Debo de observar muchísimo las características. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice lo siguiente Pablo a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y volverán a mitos, a cuentos. No soportarán que se les diga la verdad. Decir a la verdad a alguien, para algunos es un crimen, porque ¿quién es este para decir lo que yo tengo que hacer? Yo no soy nadie, pero Dios sí puede decir, porque Él es creador de los cielos y de la tierra. Y su palabra es la verdad. Y cada vez que miro la palabra de Dios y comparo cosas como esta, entonces veo la degeneración del mundo, dicha no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y un hombre en esas condiciones no agrada a Dios. ¿Cuáles deben ser mis características? Los hombres prefieren volver a los mitos, volver a cuentos. Los hombres prefieren. Por eso hay proliferado, hay cantidad de falsas doctrinas que sus iglesias están llenas. ¿Sabe por qué? La gente quiere oír cosas, quieren mitos. Ellos quieren ser engañados. Por eso andan detrás de los engañadores. La verdad les da piquiña. Prefieren vivir una vida sin ninguna clase de control a sus propios placeres. Y por eso apartan sus oídos de la verdad, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y si tú me dices, pero es una verdad muy dura, pero es verdad de igual manera. Y Jesús dice que la verdad es que te hace libre. Si no quieres, si te apartas de la verdad, estás en el camino ancho. Estás en la puerta ancha, estás en el camino amplio. Puedes hacer lo que quieres. Lo único que no puedes entrar donde quieres. La puerta ancha te lleva a vivir como quiere, pero no va a entrar donde quiere. Y cuando yo pregunto a alguien quiere ir al cielo, yo me levanto las dos manos, pero todo el mundo pregunta a alguien si quiere ir al infierno, que se condenado. Nadie. Pero están caminando en el camino ancho. Haz lo que quiere, pero no entra donde quiere. Porque donde todo el mundo quiere entrar en el gozo del Señor es la puerta estrecha y el camino angosto. Características de quien está caminando al cielo. Por lo tanto, queridos hermanos, no me quiero alargar más esta tarde. Quiero terminar preguntándonos cuáles son nuestras características. ¿Con quién nos estamos padeciendo hoy? ¿A quién? ¿Dónde tenemos nuestro placer y nuestro regocijo? ¿Qué es lo que estamos buscando y dónde estamos buscando? Y mirando esas características, hoy podemos salir de aquí convencidos a quién servimos. Jesús le dio una seria corrección a aquellos hombres, a aquellos fariseos. Y hoy la palabra de Dios nos lleva a una seria análisis de nuestra propia vida como cristianos. Y como cristianos debemos de saber a quién servimos.
¿A Dios o a las riquezas? ¿A Dios o a nuestros placeres? ¿A Dios o a nosotros mismos? ¿Qué es lo que pretendemos en Dios? ¿Doblarle el brazo para que me conceda lo que yo quiero? Este es el análisis de la palabra de Dios para nuestra vida hoy. Características. Las características son importantes. Un cristiano tiene características. No pensemos de que vamos a vivir toda nuestra vida diciendo que somos cristianos, pero sin características. ¿Verdad? Y la característica es tan importante, la práctica, porque lo que crea la característica es la práctica, ¿verdad? Es tan importante que ahora estos días escuché que están descubriendo un lugar, la tumba de uno de los antiguos, de los famosos españoles, Cervantes. Y de Cervantes queda pocos huesos, no muchos, porque por los años que lleva, poco le queda. Pero ustedes sabían que para saber si es Cervantes ellos están buscando una característica en sus huesos. Y la Biblia dice que el pecado, que la raíz de amargura es una característica de la falta de Cristo en nuestra vida, es algo tan terrible que hace, ¿saben qué? Seca hasta los huesos. Cristo está en todas partes de nuestra vida. Cualquiera sabe que la característica es importante. Lo único que creemos que no hay que tener características a veces somos nosotros. Por lo tanto, hoy salgamos de aquí pensativos de verdad. Espero que esa palabra les haya dolido, porque si están dolidos es porque están vivos. Solo un vivo siente dolor, un muerto le da igual, le entra por aquí y sale por aquí. Pero el que está vivo sí le duele. Por lo tanto, si esa palabra hoy te da un tirantín, gloria a Dios. Eso significa que estás vivo, que la palabra de Dios está haciendo efecto en tu vida. No te creas que a mí no me duele, a mí me duele también, porque yo no soy mejor que nadie. No te creas que a mí no me lleve a pensar y preocupar, a mí también. Porque tengo muchas áreas donde debo de ser tratada en mi vida. Muchísimo. Y por eso, en esta tarde, este es mi consejo. Mi consejo no, consejo de la palabra de Dios. Mire bien las características y sepa quién tú eres en Cristo. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Amén.